¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando otra edición de Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos. A esta hora revisamos los temas más importantes del día en los próximos 30 minutos. Y un asunto que está en la agenda principalmente de las empresas y del mundo del trabajo tiene que ver con la implementación de la ley de las 40 horas. Recordemos que es un proceso gradual, pero ya el próximo viernes, al cierre del mes de abril, comienza a implementarse con la primera reducción de 45 a 44 horas. Pasará a ser la jornada ordinaria de trabajo. De todas maneras, esto supone un proceso de adaptación y hay muchas dudas además que tienen tanto los empleadores como los trabajadores. Sobre eso nos cuenta Natalia Muñoz. Respecto a si era posible en una jornada de 5 días reducir 12 minutos al día, hemos aclarado que no es posible. Esto va a significar 1 hora menos en alguno de los días de la semana en los cuales se desarrolla la jornada laboral. Tuvieron que salir a aclarar cómo se implementará la primera parte de la ley de 40 horas. El próximo viernes 26 de abril entra en vigor con la reducción de 1 hora de jornada laboral, hora adicional de descanso que deberá recaer en un día. Somos los que estamos más afectados con la implementación de la ley de las 40 horas, ya que los grandes empresarios, por ejemplo Walmart, no quieren aplicarla, solamente quieren distribuirla o dividirla en 10 minutos o 12 minutos dependiendo de la jornada. En algunos casos tenemos que querían activar los 10 minutos extendiendo en el horario de colación. Habían empresas que estaban desdibujando la implementación de esta normativa, aprovechando el horario de colación para poder alargar la jornada o mantener una jornada. Necesitamos que esta ley de 40 horas tenga un resultado, que esta ley tenga una implementación correcta. Son las denuncias de los representantes de trabajadores, donde algunas empresas buscaban repartir la hora menos de trabajo en hasta 12,5 minutos diarios en los 5 días de la semana. La Dirección del Trabajo emitió el dictamen 235, enfatizando en esta hora que debe tomarse un día a la semana y que no incide en nada relacionado con la hora de colación. Dichas vulneraciones a la franja horaria serán sancionadas. Simplemente para que efectivamente las personas tengan 1 hora al día libre, 1 hora al día menos de jornada laboral. Aquellos que están pensando unilateralmente en disminuir esto en minutos van a tener que buscar una solución de acuerdo a la ley y a lo que el dictamen establece. Nos preocupa que este dictamen se emita a 1 semana de entrada en vigor de la ley, la que se promulgó hace 1 año. En la práctica, las empresas han realizado un análisis de su estructura organizacional, han evaluado el impacto de la reducción de jornada para su modelo de negocio en particular. Con esta reducción, la jornada laboral quedará en 44 horas. En 5 años, la ley se implementará en su totalidad. En 2026, las horas semanales bajarán a 42 y en 2028, la jornada laboral caerá a 40 horas semanales. Está bueno. Lo considero muy bueno. Yo trabajo 12 horas diarias, así que imagínate. Me parece muy bien, porque uno se puede dedicar un poco más a la casa. Con mi jefa quedamos que íbamos a salir 1 hora antes. Para nosotros las 40 horas es muy poco que nos va a servir. Si son más horas que trabajamos, mejor. Si son menos horas que trabajamos, va a ser menos lo que nos vamos a ganar. De Dulce y de Agraz. Así, desde la Dirección del Trabajo aclaran que en ningún caso la aplicación de la ley puede importar una disminución de las remuneraciones en renta. Además, no existen inconvenientes para que las empresas voluntariamente adelanten la norma. También es complejo en el sentido de que hay que reforzar los turnos. Y en comparación a la depresión que hay en este minuto con las ventas, no se compensa mucho. Entonces, igual es un poco difícil, va a haber que reforzar los turnos con personal part-time. Nosotros llegamos a este lugar en noviembre del 2022, porque antes estábamos en la calle San Diego, y desde que llegamos acá estamos implementando las 40 horas. Y si hay que tener otra actividad, se ve alguien que los reemplace, todo eso. Yo creo que no es fácil, pero hay que hacerse el ánimo de que hay que cumplir las normativas. Desde el gobierno indican que existen ayudas a las pymes, como subsidios de capacitación, habilitación de infraestructura y compra de activos. En tanto, la ley permite flexibilidad a quienes tienen jornada semanal de 6 días o tienen trabajos en turnos como la minería, donde se compensará con 2 días de descanso adicional para las y los trabajadores. Eso sí, donde no se tranza es con el artículo 22. Son aquellos trabajadores gerentes de confianza que ejercen facultades
de administración y de dirección al interior de las empresas, y por otro lado todos aquellos trabajadores y trabajadoras que sin fiscalización superior inmediata lo hacen en función de la naturaleza de las funciones. Los demás trabajadores deberán contar con jornada laboral establecida y desde el 26 de abril saliendo una hora antes en un día a la semana. Bien, vamos a ir a otro tema. Respecto al mercado del acero, ha habido mucha discusión recientemente acá en Chile a propósito del caso de Huachipato y la solicitud de una sobretasa al acero chino. Bueno, esta discusión sobre cómo tratar cada una de estas industrias en los respectivos países está llegando también a Estados Unidos. Joe Biden, el presidente norteamericano, en medio de la carrera electoral para buscar una reelección, ahora está estudiando la posibilidad de imponer sobretasas al acero chino, y eso evidentemente ha causado noticia en el mercado a nivel internacional, no solo por los efectos geopolíticos que puede tener, sino también por la discusión respecto a cómo el acero chino está compitiendo en el mundo. La propuesta que está estudiando un grupo convocado por el presidente norteamericano es triplicar las tasas sobre el acero chino en esta batalla por generar, lo que ha dicho Joe Biden al menos, una competencia leal con China. No quiero un conflicto, dijo el presidente norteamericano en el acto que ustedes están viendo ahí en pantalla. Este miércoles, en un mensaje que dio en Pensilvania, uno de los estados donde la industria acerera es muy fuerte y donde también puede haber votos claves para su carrera presidencial contra Donald Trump, en ese lugar es donde Joe Biden da estas señales. Y como decíamos, son señales bien claras, porque el asunto escala también incluso a un trabajo con otros países como México, para evitar que por ese país, por su país vecino, China pueda tratar de evadir de alguna manera las tasas impuestas sobre este producto. La discusión suena muy parecida porque acá en Chile se están realizando esos mismos esfuerzos. Veamos qué dijo Joe Biden. Esta es la señal que ha mandado el presidente norteamericano en esta materia. Look, right now, my U.S. Trade Representative is investigating trade practices by the Chinese government regarding steel. Ahora mismo mi representante comercial está investigando las prácticas comerciales del gobierno chino en relación al acero y al aluminio. Si esa investigación confirma estas prácticas anticompetitivas, entonces le pediré considerar triplicar las tasas arancelarias para las importaciones tanto de acero como de aluminio procedentes de China. En conjunto se trata de acciones estratégicas y selectivas que van a proteger y garantizar una competencia leal. Ahí estaba el análisis y la explicación que daba Joe Biden. Una competencia leal es lo que buscan con China. El argumento resuena también acá en nuestro país. En las últimas semanas se ha abierto esta discusión respecto a cuáles podrían ser las medidas que aplique la Comisión Antidistorsiones para el acero chino también. Recordemos que estamos en un proceso donde después de presentados más antecedentes, la Comisión tiene que anunciar las medidas. De acuerdo a lo que ha trascendido hasta ahora, ya está resuelto el tema dentro de la Comisión. No se ha hecho público porque están escribiendo el acta precisamente para poder zanjar esta etapa y establecer eventualmente nuevas sobretasas en el mercado chileno al acero chino. Pudimos recoger una reacción respecto a este tema. El gerente general de Molycop Chile, Gustavo Alcácer, una de las partes que ha pedido precisamente una sobretasa al acero desde el gigante asiático, bueno, valoraba también la señal que se daba en Estados Unidos. Escuchemos. Tanto las declaraciones de Janet Yellen durante su reciente visita a China como los comentarios del presidente Joe Biden confirman la existencia de dumping en el acero chino y el riesgo que esto representa para la industria local, y así se lo hemos hecho saber a la Comisión Antidistorsiones. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido con el precio del dólar, una inversión sobre la que se ha puesto harto énfasis durante esta semana, sobre todo porque han llegado señales bien claras desde el mercado norteamericano. En ese sentido, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mencionaba que la posibilidad de una rebaja de tasas ya no sea tan factible en el corto o mediano plazo. Esto debido a una inflación que ha sido más persistente. De esa manera, entonces, y después de otras señales de mercado, el precio del dólar, tras haber bordeado los 1.000 pesos a comienzos de esta semana, este jueves ya se encaminaba a un retroceso, acercándose más bien a los 965. Conversamos sobre este tema, qué factores son los que están incidiendo entonces en el tipo de cambio en nuestro país, cuánto pesan los mensajes de Estados Unidos, cuánto pesa también el precio del cobre. Hablamos de este tema con Sergio Tricio.
Otra de las cosas que han estado pasando en el último tiempo es que los commodities han estado muy fuertes, ¿ya? Hemos visto un aumento impresionante en el precio del cacao, pero en particular del cobre, que evidentemente nos afecta directamente a nosotros. Se está cotizando ahora ya en $4.40 la libra. Entonces, tiene espacio, de hecho, el cobre para seguir subiendo, y yo diría que esto hoy día debiera frenar de manera importante esta alza del dólar. De hecho, el dólar en las últimas semanas alcanzó un mínimo en 940 pesos, y yo creo que debería acercarse más bien a esos niveles, más que estar cerca de este techo que está más cercano a la zona de los 1.000 pesos. Bueno, precisamente sobre la evolución de los commodities, en particular del precio del cobre y entre otros temas, vamos a estar conversando al regreso de la pausa. El director ejecutivo de Sesco, Jorge Cantayops, nos acompaña aquí en Agenda Económica. Pausa y volvemos. Bien, estamos de vuelta y seguimos aquí en Agenda Económica. Esta semana ha sido bien importante para la minería a nivel nacional. Se ha desarrollado el encuentro de Sesco Week acá en Chile, que reúne a actores de los más importantes en las empresas más relevantes del mundo y aquellas, por cierto, que operan acá en nuestro país. Permite tomarle de alguna manera el pulso a lo que está viendo la industria minera a nivel global respecto a Chile, por supuesto. Vamos a conversar de lo que ha ocurrido en estos días. Estamos en contacto con el director ejecutivo de Sesco, Jorge Cantayops. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Gracias por el contacto. Jorge, bueno, ya va concluyendo esta semana bien intensa para ustedes que han sido anfitriones de este encuentro. Es, como decíamos, uno de referencia para la industria minera. Por eso nos interesaba conversar con usted respecto a lo que esto significa. ¿Cómo ve el ambiente que usted ha percibido en estos días de Sesco Week? Bueno, nos tocó coincidir también, digámoslo, con un tema bastante positivo desde la mirada del mercado, con muy buenos precios, y eso sin duda que también influye. Pero yo creo que también hay un gran interés por el desarrollo de la industria minera en general y del cobre en particular. Todo el mundo estamos convencidos de la importancia que tiene el cobre para el futuro, y eso hace que esta instancia donde se juntan los principales actores de la industria del cobre a nivel mundial en Chile, que esa es la gracia de tenerlos todos juntos, muestra mucho interés, y creo que había muchas ganas de ver cuál era el sentimiento básicamente del sector minero. Claro. Insisto, el cobre está muy optimista, pero habría que ver cómo evolucionaba esto con el punto de vista de la industria minera, cómo están los países, cómo está Chile particularmente preparándose para eso. Bueno, y este año ha sido bien distinto al anterior. El 2023 estábamos todavía con cierta incertidumbre constitucional, con incertidumbre política e institucional bien importante. Hoy día el ambiente y el escenario en ese sentido es bien distinto. Ya hay cosas que están zanjadas derechamente. ¿Se nota ese cambio o un efecto en el estado de ánimo a partir de ese cambio, Jorge? Sin duda, sin duda. El año pasado era justo en esta fecha, ¿no? Lo que nos correspondió en la semana Sesco del año pasado, se estaba cerrando el tema del royalty. Y eso todavía, habían pequeños detalles que se estaban afinando y eso generaba incertidumbre. El tema constitucional estaba abierto todavía. Entonces, claramente la situación era distinta. Y como te digo, también influye que las condiciones del mercado también eran distintas. Y eso genera una sensación mucho más positiva, mucho más de interés por el desarrollo de proyectos, que es lo más relevante, para poder aumentar y poder alimentar la oferta, la demanda que hay en la industria minera. Por lo tanto, sin duda que la sensación y el sentimiento, como se llama habitualmente del mercado y de la industria, es mucho más positivo ahora que hace un año. Ahora, de todas maneras, de ahí a que se concreten nuevas inversiones, hay un trecho, digamos, que depende de muchos factores. ¿Cómo ve ese escenario, el de la inversión, para retomar la inversión, Jorge? Yo creo que los anuncios que ha hecho el gobierno, y anoche el presidente Boris lo ratificó en la cena, son muy positivos, son tomados muy positivamente. Hemos tenido la oportunidad también de conversar con muchas autoridades ligadas al proceso que está iniciando el gobierno, que está proponiendo el gobierno, de eficientar o de hacer más eficiente el proceso de permiso, y eso uno nota mucha convicción de parte de la autoridad y también ve mucho optimismo de parte de la industria, así que ojalá que eso se concrete. Ahora, esa es una condición fundamental que necesitamos hoy día como país para poder acelerar inversiones. Hay algunas que a lo mejor van a llegar igual, o hay otras que tienen que esperar mejores condiciones de mercado, pero hay un margen de inversiones que está en el cual
precisamente este tercio que dice el gobierno que puede reducir los tiempos puede ser algo relevante en la toma de decisiones finales. Sí, de hecho en algunos paneles de conversación que hubo en Sesco Week, este era el tema clave, ¿no? Y no solo como un desafío acá en Chile, planteaban algunos ejecutivos de grandes mineras. Tal cual, o sea, ese es un tema que salió incluso en un estudio que presentamos, que no lo hicimos nosotros, pero lo identificamos, que mostraba que el tema de los permisos y las demoras en los permisos no es solamente un problema de Chile, es un problema global. Y por eso nosotros hemos insistido mucho que es una oportunidad para Chile de diferenciarse como factor diferenciador del atractivo para la inversión en Chile, tener un sistema de permiso eficiente, robusto, sólido, confiable, pero eficiente. Ajá. Jorge, ¿usted diría entonces que se han dado las señales correctas para poder atraer más inversión minera, sobre todo desde el gobierno y desde el Estado en su conjunto? Yo creo que sí, como señales sí. El anuncio de los avances que han habido en la política del litio, sí. Los anuncios en cuanto a la reducción de los tiempos, los permisos también, son señales. Ahora hay que ver cómo se concretan. O sea, y eso es muy relevante, y estarlo observando y estar dialogando permanentemente con el gobierno, tanto la industria como el caso de nosotros, los think tanks, los centros de estudio, la academia, para ir mejorando, los actores involucrados, las comunidades, para ir mejorando este proceso. Que por ahora, claro, lo que vemos es una intención que se traduce en anuncios, pero todavía no está el trabajo hecho. Entonces hay que ver cómo se termina de realizar. Claro, pero eso también contrasta con otro tono que plantea el presidente Boric y que lo reitera en la cena Sesco de este miércoles, donde intervino directamente y él hacía un llamado también a dejar atrás cierta mirada más catastrofista del sector minero. ¿Cómo interpreta usted ese mensaje? Bueno, yo no sé si hay una mirada catastrofista, digamos, pero no sé, pero sí lo que yo creo que hay que buscar, vuelvo a decir, diálogo, cooperación, espacios de encuentro en la industria, que es lo que aportamos nosotros a través de esta semana y de la actividad que organizamos esta semana, para también con nuevos actores que tengan una mirada distinta de la minería y que la minería también incorpore esas miradas para poder hacerlo mejor. Es clave, y lo dijo ayer el presidente y se ha pasado en todos los foros, que hoy día la minería es una minería muy distinta y la minería ha cambiado mucho y tiene que seguir haciendo ajustes, pero gran parte de los foros, las discusiones, los temas de industria hoy día tienen que ver con sostenibilidad, con procesamiento y extracción de minerales de manera sostenible. Y eso lo digo, por eso me llevo hartos años metido en estos temas, en estos seminarios. Hace 20 años, ni hace 10 años, eran un tema marginal, eran un tema de borde, un día especial para. Hoy día están en el corazón de la discusión de cómo hacemos más eficiente, cómo buscamos más espacio de colaboración, cómo se integra mejor la industria con las comunidades y la comunidad se integra a la industria, cómo nuevas miradas se integran a la industria. Entonces, yo creo que es cierto que hay un cambio de mirada. No sé si la palabra es catastrofista, pero sin duda que hay un cambio de mirada. También yo creo que desde la propia industria hacia el gobierno también. Sí, eso le iba a preguntar. Quizás se han terminado, acabado algunos prejuicios, o como lo planteó el presidente ayer, o se han ido dejando de lado ciertas ideas que en su momento generaban más temor en la industria. Probablemente sí. Yo creo que eso se exageró mucho el año pasado con la discusión constitucional, donde en los últimos 2 años que tuvimos con la discusión constitucional se extremaron mucho las posiciones en cuanto a la mirada de futuro que tenía que tener la minería, o 100% estatal o totalmente liberal. Liberar todas las concesiones, liberar la concesión hacer el litio concesible o estatizar todo y que solo sea el Estado. Hoy día yo creo que las miradas son mucho más mixtas, por llamarlo así. Las soluciones que se plantean son mucho más mixtas, donde el Estado juega un rol sin duda, como lo ha jugado en la minería chilena en los últimos 50 años, esa es la realidad, y lo ha jugado bien en general la minería pública en Chile. Por lo tanto, yo creo que no hay que sorprendernos, que tengamos que seguir, y hay que mirarlo positivamente, que sigamos teniendo minería pública. El punto está en que tampoco podemos llegar a soluciones extremas, ni en lo público ni en lo privado. Y yo tengo la sensación de que eso se ha ido avanzando en eso, acotar un poco más el tono de las discusiones, los límites de la discusión.
De acuerdo. Jorge, bueno, usted también mencionaba el factor del momento que está viviendo el cobre en particular y su alto precio, que no se veía hace mucho tiempo, como uno de los factores que estimula el ánimo dentro del sector minero y de los inversionistas también. Y me gustaría que pudiéramos conversar sobre eso. ¿Qué perspectivas tienen ustedes desde Sesco respecto a las proyecciones de precios para el precio del cobre? Bueno, se veía que este año iba a ser un año más de escasez. Pensamos que eso se iba a notar un poco más hacia la segunda mitad del año, pero se veía que este iba a ser un año de escasez en el mercado del cobre y eso podría guiar un alza en los precios. Se adelantó eso, básicamente por las fuertes restricciones que ha habido en la oferta, cierre de Cobre Panamá, digamos, eso es algo que igual impactó el mercado, en un mercado que está muy estrecho. Claro, son 300.000 toneladas, pero son 300.000 toneladas de un mercado que está muy ajustado, por lo tanto se nota. Las menores producciones, incluso en el caso de Chile, sobre todo hacia fines del año pasado, llevó a que haya un poco más de dudas sobre si vamos a ser capaces en la industria de abastecer. Y por otro lado, una recuperación un poco mejor de China y probablemente algunos anuncios que pueden haber de mejora en la en las condiciones económicas de Estados Unidos y de Europa, han llevado a que este precio suba muy rápido. Ahora, también es cierto que el mercado hoy día, más que antes incluso, está fuertemente influenciado por actores financieros que lo hacen subir muy rápido. De acuerdo. Y claro, también cuando baja, puede bajar muy rápido. Y eso es algo que hay que tener muy en claro permanentemente hoy día cuando nos entusiasmamos mucho con precios muy altos. Sí, y en ese sentido la posibilidad de que llegara a $5 la libra, Jorge, ¿qué tan real es? Varios actores de mercado, incluyendo Bank of America, han hecho proyecciones en esa línea. Sí, efectivamente, se salió bastante la discusión sobre si podía llegar a los $5 durante esta semana y yo creo que perfectamente puede llegar a los $5. Ahora, yo insisto, no me parece que sea un precio de equilibrio. Yo creo que puede ser un precio muy de corto plazo que se produzca en algunos momentos, pero no me parece que el precio de equilibrio del cobre para los próximos años sea $5. Yo creo que no están dadas todavía las condiciones para que sea $5. Yo creo que entre 4 y 4,5 aparecen como rangos bastante más razonables, los cuales debiera moverse el precio este año y el próximo probablemente. Pero eso no implica que, como te decía, hay muchos actores financieros influyendo, lo puedan hacer subir en un corto plazo a $5, pero no lo veo como algo consistente ni permanente. Y es más, también puede ser incluso un poco riesgoso, más allá de lo bueno que puede ser para el, ¿En qué sentido, para el Jorge? Estado. Claro, en el sentido de que puede bajar muy rápido. Si sube muy rápido, puede bajar muy rápido. Ajá, mucha volatilidad en el precio. Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica. No, muchas gracias, Sebastián. Saludos. Gracias, hasta luego. Bueno, así cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos también. Pronto siguen las informaciones acá en CNN Chile. Ya viene CNN Prime con lo más importante del día.